Estamos de vuelta en a las 8:45. Hoy nos acompañan el ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, y está con nosotros también el titular de la Secretaría General de Planificación, él es Miguel Ángel Moa. Gracias a los dos por acompañarnos, bienvenidos a las 8:45. Ya le hemos explicado a nuestra audiencia que ustedes vienen a platicar respecto de el arranque, el inicio de ese proceso para construir diálogos, para construir el presupuesto hacia el año 2017. Don Gustavo arranca con la primera pregunta. Señor ministro, ¿qué sentido tiene hacer diálogos para construir un presupuesto cuando sabemos que este presupuesto tiene grandes rigideces? De que apenas, no sé, es decir, apenas 3 de cada 10 centavos de quetzal que entran al presupuesto pueden disponerse para la política que el gobierno decida. Bueno, tal vez explicando un poco el concepto, digamos, el presupuesto es tal vez una de las expresiones más importantes que tiene el Ejecutivo para ejercer el mandato que le entregó la población a través del voto. Este es el primer presupuesto que se va a hacer con el gobierno de Jimmy Morales, con una importante promesa de transparencia en el gasto público y transparencia en todas sus acciones. Y un presupuesto atraviesa como etapas de planificación, formulación, después aprobación por el Congreso, luego ejecución y luego rendición de cuentas. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es, hay cierta planificación que se ha hecho, que ha coordinado la Secretaría de Planificación, y ahorita estamos en la parte de formulación, donde empezamos a enfrentar estas realidades. ¿Cuánto va a crecer la economía? ¿Cuánto va a crecer la recaudación? ¿Cuánto podemos tomar de deuda? ¿Qué realmente se puede gastar con las rigideces? Si logramos crecer la recaudación, 30 centavos de 100 que conseguimos de recaudación ya van dirigidos a otra dirección. ¿Y cuáles son las necesidades de las diferentes carteras y la gente y sus expectativas? Entonces, en este ejercicio que normalmente sucede a puerta cerrada, en la caja negra, o un ministro de finanzas sentado con el presidente, a este le asignas tanto, a este le asignas tanto, lo estamos abriendo. Es un diálogo donde vamos a hablar con las principales carteras de gobernación, comunicaciones, salud, energía, con la participación de sociedad civil, porque precisamente queremos que la gente conozca las rigideces, que la gente y las personas que son formadores de opinión conozcan las decisiones complejas de balance que tiene que hacer el gobierno para distribuir la escasez, ¿sí? Y también retroalimentarnos de cuál es la sensación de las prioridades y la secuencia en el tiempo para poder implementar un presupuesto que tiene la gente representado por algunos actores de sociedad civil, comunidad internacional, el mismo Congreso. Entonces, es abrirlo a un diálogo precisamente para que más gente vaya conociendo estas rigideces, y entonces tal vez el resultado va a ser no solo un presupuesto que fue de alguna manera validado o retroalimentado por diferentes actores, sino también la apertura de otros diálogos. Okay. Señor secretario, ¿qué papel le toca cumplir a la CGPLAN en concreto en este proceso? El presupuesto no es por sí mismo una decisión que se debe tomar a la ligera, sino debe estar sustentado en la planificación. La planificación no es más que dar la base sobre la cual se debe presupuestar, cumplir el ciclo de política, plan, presupuesto y ordenar. Eso es lo que la planificación manda. Sobre todo cuando hay un presupuesto con muchas limitaciones, y entonces lo que tenemos es que recurrir a las prioridades para poder resolver los problemas inmediatos que el país necesita. Ahora, señor secretario, ustedes están a cargo de canalizar, de procesar, de ordenar el listado geográfico. ¿Qué criterios están utilizando ustedes ahora? En relación al listado geográfico de obras, como se basa también en las prioridades, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural resolvió que las prioridades para la inversión 2017 van a ir enfocadas en agua, saneamiento, salud y educación principalmente. Entonces tenemos un listado geográfico que se ha ido construyendo gracias a que ahora se prioriza de abajo hacia arriba desde las comunidades, pero se ordena de arriba hacia abajo. Perdón, agua, saneamiento, salud y educación. Entonces vamos al tema de educación. Nuestro país le dedica magros 2.9% del Producto Interno Bruto a la educación. Este año incluso se corre el riesgo de que no se haga la evaluación diagnóstica, que por fortuna se ha hecho durante muchos años ya en Guatemala, y que nos indica año tras año si hay mejora o no en la formación de los estudiantes que salen como bachilleres. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué podemos esperar los guatemaltecos que ocurra con el presupuesto del año 2017?
¿realmente hay posibilidad de mejorar de ese 2.9% del PIB? Lo que tenemos que hacer nosotros es ordenar sobre qué vamos a priorizar. En este momento lo que tenemos que hacer es detener la caída en el tema de cobertura, porque la cobertura viene hacia abajo. Y después de que detenemos la cobertura, podemos empezar a tratar de incrementarla en el siguiente año, y luego en el multianual presupuestado podemos ir administrando más recursos a la cartera de salud. Sin embargo, usted tiene razón, el indicador no lo podemos mover fácilmente porque es dinámico el sentido, pero sí tenemos conscientes de que tenemos que resolver el tema de la preprimaria. Tenemos que aumentarla, por lo menos llegarla al 50%, la cobertura, y luego mantener la primaria. Seguimos en 37% de cobertura de preprimaria. Sí, entonces por lo menos quisiéramos alcanzar la meta del 50%. Y así poder detener la primaria, y luego eso nos daría pie para pensar en que progresivamente podemos ir aumentando la cobertura a nivel diversificado, y así para ir sacando las cortes de acuerdo a donde nos dé el presupuesto. Señor ministro, más cobertura, dice el señor secretario. Este año fue nada más un año de contención del gasto, un año de mantener las cosas para que no se terminaran de deteriorar mucho más. Es decir, ¿qué expectativas hay para mejorar la recaudación, para tener más recursos en el otro año? Esta es una buena pregunta. Estamos amarrados un poco con una metodología predefinida por la ley, con una comisión técnica de finanzas que nos dice hay que hacer una estimación macroeconómica, y en base a esa estimación macroeconómica tomarnos supuestos de crecimiento. Y entonces la SAT junto con el Ministerio de Finanzas, Segeplan y el Banco de Guatemala definen una meta de recaudación para el año 2017. Si nosotros hacemos un análisis sobre cómo venimos de tendencia y la tendencia macroeconómica, lo que esperamos para el año entrante es un poquito más de impuestos que este año. Nosotros, y yo tengo la total y absoluta confianza que hay un factor importantísimo de haber colocado gente honesta, tener un plan de trabajo gerencial, operativo, liderazgo en la institución que no permite que uno diga la tendencia es y solo vamos a hacerlo con un poquito de continuidad. Pero nos enfrentamos con que la normativa nos dice que podemos fundamentar detrás de una meta de recaudación para el año 2017. Entonces ahí logramos, como decía Miguel Ángel, detener la caída en la carga tributaria, recuperar donde estábamos hace un año, aun cuando yo pienso que podemos regresar a donde estábamos hace 3 o 4 años en un solo año. Pero ha sido fundamentalmente por medidas administrativas como por ejemplo los procesos a Aceros de Guatemala, a Bicola, y es las por farmacias. Eso, ya venía el crecimiento que venía 1 o 2% interanual, ahorita ya está cercano al 4% sin tomar en cuenta esos factores. Pero tendríamos que llegar a 9 para alcanzar la meta de este año, y el año entrante crecer 15% para que realmente empezamos a tener un impacto, y yo creo que es posible. La pregunta más importante es ¿cómo hacemos nosotros que estos supuestos también sean creídos por más personas y no se vea como un ejercicio, como ha sido en otras ocasiones, simplemente para subir el techo presupuestario de manera arbitraria y con eso tener un espacio de mayor flexibilidad presupuestaria? Y esto es parte del diálogo, ya tuvimos uno la semana pasada y no es solo la parte... ¿Quiénes hablaron? ¿Quiénes participaron en ese diálogo? En ese estuvo invitado el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, ACIES, Fundesa, CACIF, diferentes actores iniciados en el tema. Digamos, en el tema, y entonces nos dicen, sí, nos parece que está siendo razonablemente conservadora la meta, pero fundamenten estos y otros campos, porque hay una pelea entre quienes dicen deberían de ser conservadores en la meta porque luego nunca las cumplen, y otros como yo y el mismo superintendente que decimos, no, si yo me pongo una meta tan poca conservadora, para eso mejor me pongo una más, y no la cumplo, renuncio, o sea, que traigan a otro que lo pueda hacer mejor. Pero tenemos que poder comunicar parte de este diálogo, es decir, vamos a ser ambiciosos con 2 cosas, con las metas de recaudación, porque lo tenemos que lograr hacer como país, y 2, también tenemos que hacer una buena discusión de cómo vamos a utilizar el déficit fiscal. Vamos a usar el super ultra conservador que traemos hasta ahorita este año, que es récord bajo histórico, o un poquito más, qué tipo de obra vamos a financiar con eso, qué prioridades hay. Y esa es la idea de abrirlo un poco más a un diálogo más grande. No es yo me senté con el presidente y decidimos que esto es lo que íbamos a hacer y así lo vamos a vender, sino, miren, son supuestos de crecimiento, supuestos de capacidad operativa de la SAT, supuestos de reformas por honradez y por capacidad gerencial, y también, si fuéramos a utilizar un poquito más de deuda, ¿para qué sería? Para saneamiento,
para recuperar la red vial, que el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones en 8 años ha caído 70% en términos reales. 70%. Le entregamos un montón de plata a las constructoras y ellas nos devuelven muchos menos kilómetros cada vez. Menos mal que cayó, porque... Sí, señor ministro, vamos a ir a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Al volver, por supuesto, habremos de leer vía redes sociales sus preguntas para el ministro y el secretario de Planificación y planteárselas para que nos respondan. Ya venimos.